Hola, buenas noches de nuevo. Hoy vamos a continuar hablando sobre las emociones y sobre nuestra capacidad para encontrar soluciones o respuestas o transformaciones. Hemos venido conversando en anteriores entregas sobre las emociones. Ellas las hemos venido definiendo como una respuesta individual, una reacción específica, no neutral, momentánea y de corta duración, con cierta intensidad, agradable o no, que va acompañada de cierta conmoción somática, es decir, que tiene un sentido biológico o adaptativo, que posibilita la sobrevivencia que ofrece en cada situación y que compartimos con todos los seres vivos. Hay una interesante investigación que realiza un señor llamado Mancuso en la Universidad de Florencia en Italia, en la que con gran rigurosidad científica estudia el efecto de determinadas películas sobre el crecimiento de las plantas. Así concluye que estas y los animales piensan y sienten de manera muy similar a los humanos. Encuentra que frente al ataque de las plantas por parte de las plagas, estas se comunican entre sí, dando información para que las siguientes puedan preparar y elaborar sustancias específicas que las protejan. Así, cuidan a las más débiles. Las emociones entonces parecen ser universales y van más allá de la experiencia humana. Es en ese sentido que hablamos sobre los seres sintientes, incluyendo entonces a plantas y animales. La palabra emoción parte del término movere, que nos muestra que ésta está vinculada con la acción y el movimiento de los seres. Es interesante acotar que los seres humanos somos capaces de reprimirlas, mientras que los otros seres no. Esta represión, como veremos más adelante, es riesgosa para la salud. Por tanto, las emociones nos permiten adaptarnos a los diferentes ambientes o circunstancias. Hemos visto cómo algunos pensadores clasifican las emociones como buenas o malas, o como positivas o negativas. Sin embargo, desde el punto de vista adaptativo, las emociones son más bien neutras, no así su interpretación, su valoración o nuestra incapacidad para responder adecuadamente al evento provocador de las mismas. Pareciese, por ejemplo, que en un momento determinado, la ansiedad y el miedo podrían tener una función de protección, ya que facilitan la elevación de la atención y el nivel de estrés con sus respuestas involuntarias, como forma de sobrevivir a las situaciones peligrosas o riesgosas. Sin embargo, además de esta función, esas emociones nos estarían facilitando la indagación sobre ellas mismas, es decir, preguntarnos el para qué de la ansiedad o el para qué del miedo en este momento. Esta posibilidad indagatoria es fundamental para conocernos un poco más. Un aspecto limitante de las emociones es cuando las manifestamos a nivel virtual o a nivel mental únicamente. El cerebro no distingue si está ocurriendo un evento que detona o provoca una emoción o si la estamos pensando o la estamos recordando. Cuando sostenemos en nuestra vida situaciones verdaderamente incómodas y dolorosas, sin posibilidad de una acción de cambio real, entonces, frente a esa inacción, encontramos que el inconsciente no lo comprende y trae como consecuencia una acumulación de esa vivencia estresante, de esa energía, que tarde o temprano puede manifestarse en una enfermedad. Como recordamos,
Las emociones se expresan principalmente a nivel del aparato digestivo. Por ejemplo, una situación con gran impacto emocional puede provocar dolor estomacal, diarrea, vómito, regurgitación, hipo, colitis. Por tanto, tenemos aquí la importancia de escuchar la comunicación que tiene nuestro contenedor biológico para con nosotros. También hemos compartido con anterioridad cómo algunos neurotransmisores, como es el caso de la serotonina y la dopamina, se fabrican en el intestino. En este sentido, podemos darnos cuenta que no podemos evitar las emociones, pero sí podemos gestionar su impacto. Las emociones tienen dos alimentos, el del pensamiento y el del cuerpo, la biología. Es decir, para aprender a solucionar adecuadamente el manejo de nuestras emociones, requerimos abordarlo desde dos aspectos. Uno, el alimenticio, el del alimento del cuerpo, de la biología, y otro, a nivel del desarrollo de la conciencia emocional o a nivel de la reflexión. Toda emoción tiene dos caras. Un impacto físico es recibido por nuestro estómago aún sutilmente. Luego vamos aderezando las vivencias con nuestras interpretaciones, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias. Por ejemplo, un alimento en un buen estado, acompañado de un impacto emocional negativo, probablemente no nos sea de fácil digestión, pues nuestro cuerpo retirará la sangre del estómago para enfrentar y encontrar una respuesta adaptativa a ese impacto emocional. Por el contrario, desde la euforia, un alimento en no tan buenas condiciones podría apenas afectarnos. Hay dos alimentos para las emociones. Uno es el de la biología y otro es el alimento del pensamiento. El cuerpo, en este sentido, el alimento del cuerpo, es recomendable el consumo de alimentos que contengan triptófano. Como hemos visto, es indispensable para la síntesis de la serotonina, que es fundamental para sentirnos bien. Este triptófano lo encontramos en los frutos secos, particularmente las semillas, las de marañón, el chocolate entre 70 y 80% de pureza, los cereales y otros alimentos más que hemos comentado anteriormente. Con bastante énfasis debemos hacer en los probióticos y en los fermentos. Igualmente debemos de evitar el consumo excesivo de azúcares, lácteos o el gluten modificado. Recordemos la importancia de cuidar nuestras bacterias intestinales. Los alimentos facilitan los estados emocionales indiscutiblemente. En la Universidad de Los Ángeles, la UCLA en Estados Unidos, en una investigación se demostró que las reacciones emocionales están relacionadas con las bacterias intestinales. Esta es una comprobación científica. Las ganas de consumir azúcares está determinada por una necesidad de las bacterias intestinales mismas. Es importante preguntarnos ¿para qué expresamos la tristeza o depresión antes de ponernos a comer inconscientemente? Debemos escuchar nuestro cuerpo primero. El neurólogo Antonio Damasio corroboró en sus investigaciones que todas las reacciones emocionales impactan en primer lugar al sistema digestivo, siempre al estómago. Este neurólogo, en un trabajo realizado con un paciente llamado Elliot, concluyó que un cerebro incapaz de sentir es un cerebro incapaz de decidir. Aquí podemos ver la importancia de las emociones en la acción, en el movimiento humano. Incluso hay pensadores que concluyen que la emoción es el alimento para comunicarnos con el universo.
universo. El tomar conciencia de nuestras emociones facilita el control de su reacción. No podemos evitar dónde estamos o lo que nos pasa, pero sí podemos gestionar el impacto de las emociones. Vamos al segundo aspecto, el de la gestión de las emociones. Las emociones que expresamos frente a un evento determinado hablan principalmente de nosotros, nos dan información a cada uno de nosotros. Como vimos anteriormente, las emociones básicas como el miedo, el asco, la rabia, la alegría, la tristeza, tienen una función de sobrevivencia. Entonces, es importante autoindagarnos frente a cada expresión emocional, detenernos a observar nuestras reacciones emocionales que nos permitan encontrar y conocer los patrones de pensamiento y las creencias que los alimentan. Una observación consciente de las emociones es aquella en la que nos damos cuenta de la emoción que sentimos y luego la soltamos. Es observar sin juicio, cuestionando nuestros valores, nuestras creencias, o al final aprendiendo a vivir con ellos. Se ha encontrado que solemos interpretar el impacto emocional, nos damos explicaciones y así surgen las conocidas emociones secundarias. Por ejemplo, hay familias que desaprueban la rabia en su clan. No está permitida esta emoción, pero sí la tristeza, de tal forma que se reprime a la primera y la tristeza aparece como emoción sustituta, que es socialmente aceptada en ese grupo. Otro investigador encuentra que la frecuente y recurrente represión de las emociones hace que se acumule esta energía que luego se expresa a través de problemas físicos, de enfermedades o de problemas en las relaciones interpersonales. Las emociones reprimidas bloquean el crecimiento espiritual, el desarrollo de la conciencia y el éxito en algunas áreas de la vida. Las relaciones con las demás personas, este es un espacio adecuado para trabajar y darnos cuenta de nuestro estrés y de la energía emocional acumulada. Hay varios estudios científicos que nos explican que es más importante la calidad de las relaciones interpersonales que la cantidad. Aquí también se destaca la importancia del vínculo con el otro y la adecuada elección del grupo de pertenencia, concluyendo que estar separado de los demás es estar expuesto a un riesgo mortal. Por ejemplo, hay grupos sociales en África que recurren como forma de control social a la expulsión del grupo de aquel miembro que transgredió la norma, encontrándose que en el término de 2 o 3 semanas morían. Es decir, esta expulsión se convertía en una condena a muerte. Por tanto, es muy importante evitar el aislamiento social. No se trata de tener muchas relaciones, sino pocas y muy buenas. Hans, en el año 82, nos dice: las personas que tienen falta de vínculo emocional duplican la posibilidad de muerte por cualquier causa. El aislamiento social es tan nocivo para la salud como cualquier otro vicio, como por ejemplo el tabaquismo o el sedentarismo. Durante un largo experimento que duró aproximadamente 75 años, se encontró que lo único que sostiene la vida a edades más avanzadas es tener relaciones sociales de calidad. Esta realidad es una constante encontrada en las mencionadas zonas azules. Los vínculos
sociales de calidad. De allí la importancia y riqueza de cultivar en grupo. El estrés emocional sostenido por periodos largos de tiempo es causa de cáncer y en el caso de los niños es motivo de muerte neuronal y de desarrollo de distintas psicopatías. Por tanto, es indispensable trabajar responsablemente el estrés emocional, fortalecer y sanar las relaciones con los otros seres humanos, las otras personas. Por otra parte, Natalie San Mateo concluye que nosotros, al cambiar nuestras emociones y percepciones, cambiamos incluso nuestro ADN. En general, percibimos nuestra realidad desde la dualidad, creyendo que la causa de nuestro malestar está afuera, que es el otro. Pero cuando comprendemos que estamos haciendo una proyección de algo que realmente está en mi inconsciente y que tengo el poder de elegir invertirlo, transformamos esa realidad. Un terapeuta recomienda, por ejemplo, un simple ejercicio y es plantearse o hacerse esta pregunta, mejor dicho, este planteamiento. Y si esto que yo estoy pensando no es así como he creído, solo con esto se crean cambios al nivel neurológico. Las reflexiones y las soluciones individuales, repito, las reflexiones y las soluciones son individuales. Aun si las circunstancias son parecidas, si un grupo vivió un evento todos juntos, no todos las experimentamos igual. Nadie vive las experiencias de igual manera. Ante situaciones muy estresantes, nuestras reacciones tienden a ser viscerales y se debe a que la situación esta resuena y activa información en nuestro inconsciente que facilita esa reacción. La idea es aprender a tomar esa información del inconsciente y darle otro sentido. Reescribir la vivencia, transformarla. No podemos cambiar los eventos, pero sí podemos cambiar nuestra forma de verlos. La emoción es el vehículo que lleva la información. Piaget la llama el motor de la inteligencia. La pertenencia a un grupo es información atávica, es decir, es información que viene de antepasados remotos, que está latente en generaciones inmediatas. En este sentido, a un niño verdaderamente se le acosa, es decir, se le hace bullying cuando es excluido del grupo. La información subyacente es que se aparta al diferente. Así sucede con los emigrantes cuando los colocan en guetos. Hacemos separación. Esta es la mente dual trabajando. La información que nos llega por los diferentes eventos o circunstancias de nuestra vida se transmite únicamente para ser trascendida. En el sentido de que cada desafío y cada evento que nos afecta emocionalmente, esa es una información, nos trae una información y esa información se hace presente para ser trascendida. Para trascender un conflicto hay que revivirlo. En la dualidad, si llevamos una información, la tenemos que vivir. Este es el camino para trascenderla. Sin embargo, en la cultivación espiritual se abren otras alternativas para trascender estas situaciones. Para terminar, vamos a parafrasear a Carl Jung. Dice algo así: debemos de aprender de las situaciones de mayor conflicto, porque si no lo hacemos, forzamos a la conciencia cósmica a repetirlo tantas veces como sea necesario
hasta que desarrollemos nuestra conciencia. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por esta oportunidad y esperamos que sea de su beneficio y que juntos podamos aprender. Buenas noches.